En el libro que presentamos hace poco, ¿sí? El de violencia familiar, uno de los capítulos está básicamente apuntado al asesoramiento. Y no necesariamente para el abogado o el abogado, sino también para los psicólogos y las psicólogas, ¿no es cierto? Se explicita hacer una evaluación de riesgo previa a todo. El paso fundamental sea el abuso sexual y violencia intrafamiliar, que obviamente el abuso sexual forma parte de la violencia intrafamiliar, es hacer un buen asesoramiento. ¿Por qué? No sé si hay abogadas o abogados acá también en Zoom. El paso fundamental de una mamá cuando nos viene a consultar a nosotras como abogadas es escucharla, ¿sí? O sea, abrir bien el abanico y después ayornar con preguntas. ¿Por qué? Muchas veces, y en el libro está explicitado, cuando una mamá nos viene a consultar por violencia de género, capaz que nos viene por un golpe al hijo o a ella, pero en el asesoramiento, veo que había chicos que estaban tomando apuntes, que es fundamental, es fundamental las preguntas que la abogada, ¿sí? Porque capaz que la mamá no está en terapia, entonces nos viene a ver a nosotras, porque le dije, mira, asesorate y anda y denuncia. Capaz que nunca pisó un consultorio de ustedes, de las psicólogas, ¿no es Sí, cierto? por supuesto. Entonces, es fundamental nuestro rol como abogadas, ¿sí? Asesorar a esta mamá. ¿Sí? Porque en base a las preguntas, primero vamos a escuchar, después que la escuchamos, la ordenamos, porque viene con todo un bagaje, ¿no? Ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? Y escupen todo. Entonces, la ordenamos en base a las preguntas, hacemos un esqueleto, hacemos una evaluación de riesgo y focalizamos en los chicos, en las preguntas que básicamente a los niños y las niñas, ¿no es cierto? O sea, que están en el grupo familiar. Porque muchas veces sale a la luz un abuso sexual. Muchas Tal veces la cual. mamá no está en ese momento empoderada para ir a hacer una denuncia por abuso sexual. Ni capaz que hace la denuncia por violencia. Entonces, ¿quién va a ser nuestro sostén? Al lado de la abogada, el abogado, ustedes, las psicólogas, los psicólogos, ¿no es cierto?, que van a empoderar a esta mamá, van a intervenir después en los niños, van a hacer sus informes y demás, y van a empoderar a esta mamá a hacer una denuncia por violencia familiar y por abuso sexual. Por eso, Así digamos es. que el requisito sine qua non. Entonces yo siempre digo hacer un asesoramiento con experticia, ¿no? O sea, sabiendo, asesorando a esta mamá, ¿no es cierto? Pues en el libro está explicitado cómo hacer una evaluación de riesgo. Porque muchas veces capaz que no va a asesorar, no va a denunciar en un primer momento, ¿no es cierto? Y después a posteriori, ¿no? Cuando radica la denuncia y se abre la caja de Pandora, básicamente, ¿no? Con Que estas sería, madres protectoras benditas, ¿no es que sería, cierto? claro, pero que Entonces, ¿qué hay sería que tan importante que previo a hacer la denuncia se asesore por alguien experto realmente, para no equivocarse y no cometer errores, porque a veces, como arrancás la denuncia, va a maldita depender sea? lo que viene después, ¿no es cierto? Es muy importante que esa denuncia esté bien hecha, bien armada, bien pensada, pero para el beneficio del niño, básicamente, sobre todo en los casos de Porque abuso también ahí sexual. en el libro que Marita escribimos de revinculación paterno-filial, ¿sí? Es importantísimo en esta temática. Yo una pregunta, ¿es posible evitar una revinculación paterno-filial? Que muchas mujeres dicen, no, es imposible, nada es imposible en la vida. ¿Por qué? Si se agarra a una mamá en un primer momento, o sea, metafóricamente si se agarra, ¿no es cierto? Metafóricamente, podemos tomar los recaudos necesarios, mantener paralelamente el fuero de familia y el fuero penal y evitar que con el fuero penal caiga en una revinculación paterno-filial, ¿sí? Por eso, o sea, sí es posible evitar una Claro. revinculación. Depende en qué momento uno interviene en ese expediente, ¿sí? Es Ujú. importantísimo eso, pero sí, es factible. Totalmente, totalmente. Y aparte por eso digo, cuanto antes uno y cuanto mejor se haya asesorado para hacer esto, es lo importante de lograr después que todo salga bien, ¿no es cierto? Hoy día, y con que amerita, ¿no es cierto?, esta temática, ¿no?, de estos abogados defensores, ¿no?, que están utilizando, digamos, como estrategia defensiva, ¿no? Últimamente se dio, ya hace un par de años, pero este año es más latente, ¿no es cierto?, este ataque que están utilizando los abogados defensores, sea particularmente en el fuero de familia, ¿no? Fuera de toda normativa jurídica, donde utilizan sea a la profesional del derecho, sea a la profesional del área de la psicología,
pareciera que ya se quedan, ¿no es cierto?, sin herramientas jurídicas para defender en sus escritos con normativa y con jurisprudencia y con doctrina al progenitor pedófilo. Entonces, como se quedan sin normativa jurídica, ¿cuál es su estrategia, entre comillas? Atacar a la profesional del derecho, atacar a las psicólogas, atacar los informes. Entonces, está desde el punto del sistema de justicia, ¿no es cierto? O sea, poner fin, ¿no?, a estas presentaciones constantes que están llevando a cabo hoy día, ¿no?, determinados estudios jurídicos. Se vive, digamos, día a día nosotros en el sistema de justicia, donde el sistema de justicia pasa a ser no sé, un despachante de presentaciones inoficiosas, carentes de normativa jurídica, ¿no?, que ya escapa todo a toda codificación normativa, básicamente, ¿no es cierto? Que hoy día se está viviendo, no sé, asiduamente, particularmente por algunos estudios jurídicos de pedófilos, básicamente, ¿no? Capaz que ahora nos boicotean Violar también, ¿no? Todo el tiempo. Nos boicotean el Congreso ahora. Pero básicamente sí, es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, no solamente en un primer momento, ahora digamos que desde el punto de vista hay como un avance, ¿no?, en estos estudios jurídicos. En un primer momento era la madre protectora, que inventaba el abuso sexual, que le lavaba el cerebro a los hijos, a las hijas. Ahora somos las profesionales del derecho y del área de la psicología quienes están ayornando los expedientes en contra, ¿no?, de estos progenitores pedófilos. De estos pobres Hay una reversión. Desde las madres protectoras pasamos a los profesionales del derecho y al área de la psicología, ¿no es cierto? Así es. Así como que van en crédita, digamos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ya no saben más cómo, porque no tienen elementos para defender a estos individuos. Y lo que hacen con eso es, obviamente, entrar a lograr en la justicia, digamos, ¿cómo se dice esto? Esto es más tuyo que mío, pero el beneficio de la duda, ¿no? O sea, que esto de que no lleguen como que se pone en duda todo, y entonces todos sabemos que frente a una duda o a una inseguridad por parte del juez de que esto fue así o no fue, así siempre va a favor del imputado eso. El beneficio de la duda es para absolver, siempre, nunca va a ser para condenar. Entonces apuntan a eso. El camino es ese al que han encontrado ahora. Y lamentablemente estos estudios que se dedican exclusivamente para esto y que deben ganar un montón de plata, porque deben sacar plata a estos individuos de manera tremenda, están también asesorando a su vez a otros estudios de abogados y a otros abogados. Y les van dando letra. Es una cadena. Básicamente, es una cadena. Se va creciendo, y la verdad es que es y no pasa solo acá. Y a eso sumale también, que lo vamos a charlar dentro de un rato también con otras colegas, esto de que tampoco estamos siendo protegidas por los colegios profesionales. Es decir, porque arrancan por el colegio profesional, hacen ahí la primera denuncia para nosotros, a las psicólogas, ¿no? Y los colegios profesionales las aceptan. Y ahí es donde ya tenemos un problema serio, ¿entendés? Porque por más que después no haya prueba, o se desestime, o como vamos a ver, se castigue, y además después el que llevó adelante la denuncia termina preso por abuso sexual, y eso, digamos, se pierde, se diluye. Mientras tanto, al profesional lo ha perjudicado de una manera tremenda, ¿no?, la sanción del colegio. Y ahora, bueno, le han sumado esto de directamente las denuncias penales hacia los psicólogos, ¿no?, por unos motivos impresentables, digamos, los motivos, sin fundamento, sin nada, que realmente no han prosperado ni en primera instancia, pero lo han apelado otra vez, como si siguen apelando sin argumentos, como vos bien decías, son escritos tras escritos, todo para entorpecer, para embarrar la cancha, como se dice habitualmente, ¿no? Y lograr que salgan indemnes estos personajes. ¿Verdad? Sí, básicamente que tiene la culpa prácticamente ese sistema de justicia, Marita, que les da curso, ¿sí? Claro. Frente a la oposición del progenitor, de una psicóloga, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice el sistema de justicia? Que se forme el incidente correspondiente, o sea, se lavan las manos, tira la pelota, ¿sí? Entonces hay que informar un incidente aparte, ¿no?, por parte del pedófilo, ¿no?, que se opone al tratamiento psicológico
de la psicóloga, ¿no es cierto? O sea, siempre es el Claro, sistema de justicia que no pone un fin. claro, el que Si tiene que es una poner justicia comprometida con los derechos del niño, los derechos humanos de la mujer, le pone un parate directamente en un proveedor, en un claro, despacho. O sea, hay claro, 100% culpa del sistema de justicia acá, que todavía le totalmente, cuesta incorporar en su estructura, ¿sí? Las cuestiones de género, de los grupos vulnerables, de los niños víctimas de abuso sexual, de las mujeres también violentadas por el abusador, porque no deja de ser una víctima colateral del abusador, sino una por madre, ¿sí? supuesto. Protectora. Entonces, tenemos en cuenta, digamos, que hay un retroceso, ¿sí? Si bien el movimiento de mujeres, el feminismo, generó, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, este avance de derechos hacia la mujer, todavía vemos que cuesta en el sistema de justicia incorporar determinados conceptos en género Totalmente, y en totalmente, derechos de infancia, ¿no? totalmente. Y se da esto que este fenómeno del backlash, que se ha recrudecido, si bien arrancó allá por el 2000 con el tema del backlash, ahora está como recrudecido nuevamente, ¿no? Así que bueno, estamos ahí con eso peleando también. Sí, Marita, tengo no unas sé. preguntas Sí. en el chat para Silvina. ¿Dónde se alojan hasta que el agresor tiene impedimento de acceder a la vivienda? O sea, Si yo soy del criterio de por qué la víctima se tiene que alojar y no el victimario, ¿no? Se tiene que refugiar, porque tiene que ser siempre la mujer la que se escapa, siempre la mujer la que se va a refugiar y no el victimario. Pero bueno, básicamente, ¿dónde se va? A ver, si no tiene una red social la mujer, en el momento que una asesora, ¿no es cierto?, a la mujer, a la mamá, si no tiene una red social familiar a los fines de salir de ese hogar, ¿no?, irse a casa de una amiga o de un familiar o de los padres, están las casas refugio, ¿no?, las casas de acogida, donde el gobierno de la ciudad cuenta con la casa de refugio, donde la mujer va hasta que tenga las medidas de protección, básicamente. En la provincia de Buenos Aires también hay. Pero bueno, este es un criterio para otro momento, ¿no es cierto? Porque la mujer se tiene que refugiar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la mujer tiene que tener un botón de pánico? ¿Por qué la mujer tiene que tener una tobillera electrónica? ¿No? sí, tal cual. En realidad Y habría que ir por la exclusión directamente, ¿no? No, sí, las casas refugio básicamente es hasta que un juez de familia o una jueza dicte las medidas de protección, ¿no es cierto? Excluir al violento del domicilio o al abusador también, y el reintegro de la mujer al hogar junto con sus hijos, y una perimetral, ¿no es cierto? Cuota alimentaria, cuidado personal, suspensión de régimen de comunicación. Tal cual. buenísimo. Y por último, otra pregunta, ¿cómo denunciar casos en los que niños, niñas y adolescentes no son escuchados ni creídos en sus propios hogares? A ver, hazla de vuelta, por favor. Repetila porque no entendí. ¿Cómo denunciar casos en los que los niños, niñas o adolescentes no son escuchados en sus propios hogares? O sea, ¿cómo es importante dónde fue la revelación del abuso. ¿Dónde fue la revelación del abuso? ¿En el colegio? Ojo, atento, ¿qué hizo el colegio? Ok, Claro. perfecto. Por ejemplo. Buenísimo. Ya te la respondí con 2 palabras, o sea, básicamente. Sí. Ahí, en el libro de violencia familiar, en la revinculación grave del libro de violencia familiar, nos habla de uno de los capítulos sobre la legitimación. ¿Quién tiene legitimación para denunciar y quiénes están obligados por ley a denunciar? La falta de compromiso desde los servicios asistenciales, de salud, escolares, donde los niños develan cuestiones de abuso sexual. Ojalá que alguien esté escuchando esto que estoy diciendo desde el punto de vista de los docentes, ¿no? Los directores de escuelas dan datos, aportan un montón de datos importantísimos para la causa penal, ¿no? Y muchas veces falta el compromiso de parte de las instituciones educativas de levantar un acta, ¿sí? Esa acta para nosotros las abogadas es fundamental porque va a ser prueba documental para el proceso. La directora, la maestra, a lo mejor el chofer del bus que los llevaba y los trasladaba de la casa al colegio y también le contó algo. Bueno, todos esos son testigos, es prueba que uno puede aportar en la causa, ¿sí? Y desde las fiscalías son muy tenidas en cuenta estas pruebas, ¿sí? Por eso es importantísimo cuando los niños hablan
develan el abuso sexual en el colegio, entonces está el compromiso de las instituciones educativas en levantar acta y dar su testimonio a las fiscalías. Eso es importantísimo. Y obviamente de parte de profesionales de la salud. La falta de compromiso de pediatras que ven abusos sexuales, que no firman, de guardias médicas, que no firman en acta de ingreso nada, ¿sí? Y es prueba valiosa que también se está perdiendo, ¿no? Para esta mamá y para este niño vulnerado, ¿no? O sea, lamentablemente, en cuestiones de abuso sexual y maltrato intrafamiliar, hay una falta absoluta de compromiso, sea de los nosocomios, sea de las instituciones educativas. Así como hablando del sistema de justicia, también falta de parte de otros organismos, básicamente. Perfecto, Silvina, quedó súper claro y bueno, nada, un placer tenerte en la jornada. Bueno, gracias. Gracias, Müller, gracias a todas. Sí, nos estaba mirando un par de preguntas acá al final. Yo digo, entiendo lo que planteabas recién, Silvina, con respecto a los docentes, pero bueno, también pasa lo mismo que nos pasa a todos, que no tenemos formación. O sea, no hay una formación para las docentes para poder saber qué hacer. Y además también les cuesta mucho porque a veces las autoridades escolares no les permiten, o sea, están como sometidas a las directores que no los dejan denunciar y demás. Pero bueno, tienen que saber que la ley las protege. La ley de violencia nuestra, la 12.569, habla claramente de eso, y con las reformas también, que un docente no necesita ninguna autorización para ir a denunciar una situación de abuso. Hasta Marita, está la imposición de multas también, en la propia ley 12.569, a diferencia de la 26.485, establecen multas para el profesional que no denuncia. Claro. Ahora, ¿esas multas se aplican? No. No, nosotros acá el problema que tenemos no es la ley, yo siempre lo voy a repetir. Es la aplicación, la falta de aplicación. Y la mala aplicación, ¿no?, de la ley. De todas maneras, la cuestión es que antes de hacer una denuncia, que también eso lo dijimos al principio, pero lo quiero recalcar, que no es cuestión de denunciar así de manera intempestiva. Hay que pensar muy bien cómo se va a hacer la denuncia y cuál es la situación de ese niño o de esa niña, porque tiene que haber una protección, desde la escuela habría que convocar a algún adulto protector, si los padres no, como la otra pregunta, decían que en la casa no los habían creído, bueno, hay que buscar, a lo mejor hay una tía, una vecina, una abuela, alguien que pueda hacerse cargo de ese rol de adulto protector, pero el niño o la niña tiene que tener un adulto protector cercano, porque si no hay que darle intervención a los organismos de niñez y preservar ese niño. Ya entramos en esto de que el niño tiene que ser sacado de la casa, y bueno, y eso habría que tratar de evitarlo de la mejor manera posible. Ahí también el rol de los servicios locales y de los zonales es fundamental para hacer toda esta estrategia, ¿no es cierto? Un docente en conjunto con un servicio local, depende de la zona, que funcione bien, porque ahí tenemos otra vez el problema, que tienen que funcionar bien, porque tienen que estar capacitados, tienen que estar formados. Lo que planteaba Mariana hace un rato cuando dio estas pautas para una ley con mirada feminista y con cambios, ¿no es cierto?, donde hay que tener en cuenta un montón de elementos que no se están teniendo en cuenta. O sea, me parece que falta mucho todavía para que logremos, pero bueno, por eso nos estamos juntando, porque queremos seguir avanzando en esto, ¿no? Algo importantísimo en cuestiones de abuso sexual, ¿sí?, y de violencia, particularmente en provincia de Buenos Aires, que aplican como medida de protección al niño víctima y a la mujer víctima un cese de hostigamiento. Hay que estar atentas, ¿sí? Tengan en cuenta que el cese de hostigamiento no sirve para nada, ¿sí? En provincia de Buenos Aires utilizan la medida entre comillas, de protección del cese de hostigamiento. El cese de hostigamiento, chicos, y chicas, no es una medida de protección, básicamente, no es una perimetral. Hay que estar atentos ahí, ¿eh? Claro, eso también. Saber bien qué es lo que... En causas de abuso sexual, una medida de cese de hostigamiento. No. Bueno, pero lo hacen. Y por eso, hay que estar atentas. Hay que estar atentas a las medidas que nos dan los benditos jueces y juezas, Marita. Sí, totalmente. Bueno, Silvina, muchísimas gracias como siempre, sos una genia que siempre estás
ahí con nosotros, acompañándonos y laburando juntas, que lo venimos haciendo desde hace un montón de tiempo. No te vayas nunca Trabajamos más. en interdisciplina nosotras, absolutamente, todos No los te días, no todas te las vayas horas, nunca. 24 horas. A cada momento estamos haciendo Como interdisciplina. estoy con la licenciada López también, constantemente. Constantemente en contacto. Bueno, un beso grande. Muchas gracias. Adiós. Adiós.